Bueno, y nosotros con una mujer que siempre está bien puesta. Y sus contenidos son maravillosos y han impactado a muchas familias a propósito del acompañamiento a los jóvenes, a los adolescentes, es Rosario Aróstegui, que es una mujer, bueno, que tiene una gran experiencia en el mundo corporativo y un día decidió dejar de hablar con los altos ejecutivos, con dueños y presidentes de empresas y llevar esa conversación entonces de emprendimiento, de carrera, con los jóvenes y con los adolescentes. Y como que eso le apasiona más. Rosario Aróstegui, buenos días, bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Sabes que este es un espacio que me encanta visitar. Y bueno, te escucho y gracias por esas palabras muy reales, que es una invitación a revisar. Todos nos podemos dar la oportunidad de reinventarnos y rediseñar. Sí. Pero el camino recorrido siempre enriquece, porque el poder hablarle a los jóvenes de esa experiencia empresarial es lo que hace que podamos irnos más allá en esa conversación, en ese acompañamiento y no solo quedarnos en bueno, ¿qué es lo que dice el resultado de un test o demás? Sí. Y pues yo vengo aquí a hablar de esas experiencias, me motiva las últimas conversaciones que he tenido con jóvenes en esa experiencia de acompañamiento y por eso hoy yo decía, vamos a hablar de estudiar para millonario. Bueno, muy oportuno porque si tú le preguntas a muchos chicos hoy en día, lo que quieren es ser youtuber, gamer, tiktoker, pero es porque lo relacionan con fama y dinero. Exactamente. Por eso de eso, qué bueno. Bueno, yo, o sea, para profundizar en el tema, yo venía pensando, bueno, tal vez debo hacerlo como con Sara, con Paulo, hablar de finanzas, porque en realidad, pues ese es el tema es que todos están buscando elegir una profesión para ser millonario. Y yo siempre insisto en hacerle la pregunta, el para qué, para qué, para qué. Y resulta que cuando tú haces ese ejercicio de más de 3 veces para qué, que no es lo mismo que el por qué, pero de todas maneras, en este caso, para adelante para qué o para atrás por qué. Cuando haces por lo menos 3 veces llegas a ese mismo punto. En definitiva, estoy pensando en esa profesión porque quiero ser millonario. ¿Y por qué o para qué quieres ser millonario? Por eso le decía, no importa en qué dirección. No estoy diciendo que todos los jóvenes estén pensando eso, pero es alto el porcentaje. Y por eso la inquietud de hablarlo ahora. Entonces, el por qué... mirando hacia atrás, bueno, pero ¿por qué quieres estudiar eso y por qué? Entonces al final viene porque realmente yo quiero, y esto me pareció muy lindo, pero quiero que reflexionemos, porque yo quisiera darle a mi familia otro nivel de vida, pagarle a mis padres lo que han sacrificado y poder darle una casa, un lugar, o sea, por un lado es le quiero devolver, pero quiero tener otra experiencia de vida donde no haya escasez. Y ese discurso lo hemos escuchado mucho, por ejemplo, en peloteros. En chicos que en base a su esfuerzo físico, pues ven en eso una posibilidad de un cambio de estilo de vida, de sacar a esa familia de la pobreza y de una especie de golpe de suerte, porque llegar a grandes ligas sí es un golpe de suerte, porque de 1000 llega 1. Eso. Ven en eso una posibilidad. Y es válida que la vean la posibilidad, pero ahí está lo que tú acabas de decir, de 1000 llega 1. Entonces hay algo que se olvida en la partecita, digo en la partecita de abajo, porque, bueno, visualizo un ejercicio que tengo, donde tú dices a dónde quieres llegar, pero abajo es, ¿y cuál es el costo? El que tú estás dispuesto a pagar por eso, y ver del otro lado cuáles son esos beneficios que vas a obtener. Entonces, en realidad, ¿qué es eso de estudiar para ser millonario? ¿Qué es realmente lo que tú quieres y qué tanto? Porque incluso cuando tú analizas, decía, ¿por qué? Tiene mucho que ver con lo que he vivido, pero ¿para qué? Bueno, porque quiero esa otra vida diferente y todos los sueños que tú tienes. Exacto. Y eso, o sea, no importa las razones, está bien. El tema es, ¿qué es lo que tú defines eso de ser millonario? Ok, tienes el dinero ya. ¿Y ahora qué vas a hacer con el dinero? Exacto. Entonces, cuando tú comienzas a enumerar qué es eso que vas a hacer con el dinero, hay cosas sencillas que no tienes que esperar a ser millonario. Eso es una. Otra,
tiene que ver con que, por ejemplo, yo quiero estudiar administración de empresa porque entiendo que la única forma de ser millonario es si yo tengo una empresa. Y es lo mismo que el proyecto de pelotero. Sí, sí. Sí, es otra versión. Es otra versión. Sí, sí. Entonces, yo preparando esto decía, ok, vamos a revisar cómo es que yo puedo lograr ese objetivo, porque todos queremos un bienestar financiero y eso Sí. es válido. Que tú le quieras llamar a eso millonario o le quieras llamar de otra manera, no hay problema. Sí, pero- porque la medida del millonario es muy relativa. Para una persona, 20 pesos no es nada, pero para otros es su comida. Exacto. Correcto. Entonces ahí viene, por eso es invitar esa pregunta. Ok, ¿qué es para ti ser millonario? ¿Qué es lo que tú quieres conseguir con el dinero para que te des cuenta de que hay algunas cosas que las puedes conseguir muy fácilmente, pero que tiene que ver con tu actitud también? Y ya ahí voy entrando a ese estudiar para ser millonario, es tu preparación mental, tu educación financiera y saber qué es lo que pasa detrás del telón. Entonces, detrás del telón es, ¿qué requiere de mí? Cualquier carrera, cualquier proyecto que yo vaya a iniciar. Porque cuando nosotros venimos y hablamos de pasión y de propósito, tú dirás, bueno, y ahí es donde viene. Mi propósito es ser millonario. Sí, pero ¿cuál es tu plan para llegar allí? Ujú. O sea, ¿cómo quieres hacer realidad tu sueño? Y ese cómo implica que tienes un costo que poner, que si es, y el costo se ve como esfuerzo cuando es algo muy distinto a ti. Bien. Me explico. Justo yo escuchaba a Nancy cuando venía y ella hablaba un poco de conectar con tus talentos y eso tiene que ver con conectar con tu pasión. Y él hablaba de esas metas que quiero tener y quiero lograr y que están allá afuera. ¿Por qué nunca se acaban? Porque están allá afuera. Entonces, el conectar con mi talento tiene que ver con conocerte tú primero, qué es realmente valorarme a mí, cuáles son mis recursos, cuáles son mis talentos, cuáles son mis habilidades. Y cuando yo me valoro a mí, que tiene que ver con el ser, entonces, ¿qué yo puedo hacer con esto que soy? Exacto. Y entonces, cuando yo estoy haciendo a partir de lo que soy, fluyo más fácilmente. Y cae muy bonita la frase, cuando descubro mi pasión ya no trabajo, porque no me costó nada, estoy fluyendo con lo que sé hacer. Tú dirás, bueno, pero es que para yo lograr algo como ese sueño, ese ser millonario que no está en mi realidad, tengo que hacer un esfuerzo. Claro que sí. Por supuesto. Y es como poner en perspectiva y en su lugar cada cosa. A veces cuando tenemos ser millonario, tener dinero, es que, vamos, por un lado está qué tú haces con el dinero una vez está en tus manos. Entonces, lo que te hará a ti millonario no es cómo tú te ganas el dinero, es la actitud que tú tienes cuando tienes ya en tus manos el dinero, cómo tú lo manejas, cómo tú conduces esas cantidades, porque dinero se hace con cualquier cosa. Es decir, yo recuerdo el caso de un conocido que recibió como herencia una zona pantanosa, lleno de fango, y todo el mundo le decía, pero ven acá, ¿qué tú vas a hacer con eso? Él descubrió que las ancas de ranas, ese era un plato exquisito, y él, ahí lo que se daban era, en buen dominicano, maco. Bueno, pues tenía eso lleno de maco. Y él exportaba hacia unos restaurantes internacionales ancas de rana. Se hizo millonario con macos. Es decir, dinero, Sí, usted sí. hace dinero con lo que sea. El asunto es, una vez tienes el dinero en las manos, ¿qué tú haces con eso? ¿Cómo tú lo conduces? Y eso se hace en lo mucho, pero se aprende en lo poco. Exacto. Entonces, por eso es la educación. O sea, si usted quiere que su hijo sea millonario o usted joven que me está escuchando, lo que tú quieres de ser millonario es, primero, educación financiera, que es independiente de la profesión que vayas a elegir. Entonces, ser administrador de empresa o no te va a garantizar que tú vayas a ser millonario, sino el uso que haces con ese recurso, como bien tú dices, que depende de mi actitud mental, porque cuando yo me lo paso, no, es que todavía yo no gano suficiente para poder invertir, no, es que todavía yo no gano suficiente para tal cosa, no, ya tú tienes algo
y no depende como tú lo acabas de decir, el ingreso no es que sea mucho, es lo que tú haces con ese ingreso. Y hay estudios que se han demostrado que aunque ahora nosotros tenemos una mezcla de historias, pero ahí va, que aquellos que hoy día son millonarios vienen de un mundo de escasez. ¿Por qué? Porque aprendieron que tenían que hacer un mejor uso y tenían un deseo, un propósito más allá que les mantenía firme en lograr ese objetivo. Por otro lado, nos falta tiempo para ver qué va a pasar con aquellos que hemos visto que se han hecho millonarios de la noche a la mañana. Y nos falta tiempo porque también creo que de alguna manera hablaban justo, te ganas el premio mayor. ¿Y qué pasa? Estadísticamente, al poco tiempo se ha visto que esas personas volvieron a donde estaban, porque te llegó, pero no estabas preparado para eso. No sabes administrar esa riqueza, no sabes qué hacer con ella, y se te va tan rápido como llegó. Entonces, ¿qué elemento común tenemos? Pues tener un plan, porque tengo un propósito, por eso el que venía de la escasez tenía muy claro qué iba a hacer con ese dinero y cómo lo iba a utilizar para lograr lo que quería. Exactamente. Por otro lado, me tengo que preparar porque es el otro caso. Se me fue porque no sabía qué hacer con eso. Yo no estaba listo para recibir ese dinero. Entonces, eso tiene que ver con esa preparación. Y por otro lado, darte cuenta de que cuando preguntas qué es eso de ser millonario, ¿qué es lo que quieres? Tener esto, aquello, lo otro, para estar tranquilo en mi casa. Porque no voy a dar un golpe ni de tambora. Y mi pregunta iba por ese lado, porque millonario puede ser una interpretación muy diferente para cada persona. Y para alguien puede ser tener mi casa, tener mi carro y tener un dinerito para yo poder, como decía un amigo mío, para la pastilla del cáncer. Ay, Dios mío. Eso es un chiste cruel. Pero quiero decir algo básico. Para otra persona es tener casas, carros, yates. O sea, la palabra millonario también hay que circunscribirla con el pensamiento de cada quien. Y hay otros que ser millonario es tener libertad. Exacto. Bueno, en mi ejercicio más reciente... Para ubicarlos, exactamente. La pregunta viene, ok, defíneme eso. Por eso decía, defíneme qué es ser millonario, porque como tú bien dices, no es igual para todo el mundo. Y cuando te das cuenta de qué es lo que tú quieres lograr con eso de ser millonario, entonces vas a tener un plan más preciso y probablemente lo hagas realidad más rápido. Correcto. Porque tener unas vacaciones en un lugar, no sé, que tú quizás nunca has ido, pero resulta que ese lugar no requiere de mucho esfuerzo para tú llegar. Entonces al final, por lo menos en los que yo voy buscando, lo que andas buscando es poder elegir lo que quieres sin tener que pensar primero en que si el dinero te da o no, que es un poco lo que llamamos libertad financiera. Exacto. Que no quiere decir que yo tenga los millones así mucho. Entonces, es irme ejercitando, que es lo que llamamos educación financiera. Y bueno, sí, hay una parte entre elegir la profesión, a esto que hemos hablado de tener un plan y de que te eduques financieramente, no importa lo que vayas a estudiar. Entonces está esa otra parte de tú poderte sentar feliz y satisfecho, tiene que ver con esa satisfacción que viene de dentro. Eso, por mucho que te llenes de cosas, también lo hemos visto, no necesariamente vas a tener la felicidad y la salud para poderlo disfrutar. Claro. Por lo tanto, la mirada es hacia adentro. ¿Qué es lo qué me hace sentir bien? ¿Qué me hace sentir bien? ¿Cómo yo me siento satisfecha? ¿Entregando qué? Probablemente fluyendo de manera natural con tus talentos, con eso que de verdad es tuyo, que tú quieres servir al otro. Entonces, ¿cómo lo puedes entregar? Y por eso es importante que al elegir profesión, conectes con tu pasión y, ¿por qué no?, ver cuáles son las tendencias, que es un poquito que te pueden dar mayores posibilidades, pero no te enfoques solo en cuál es la profesión que más dinero deja. Y en esa misma línea, Rosario, en lo que va de año, he tenido 2 conversaciones con 2 adolescentes. Una chica, 12 años, un chico, 16. Y vienen aquí a World Voices porque les gusta esto de los medios de comunicación y demás. Y cuando les hago la pregunta, ¿qué es lo que tú quieres de esto? Los dos, en momentos diferentes, conversaciones diferentes, familias diferentes, realidades diferentes. Me dicen, yo lo que quiero es ser famoso. Entonces, esto de millonario, esto de ser famoso, como meta, como objetivo,
hace que todo se trastorne, porque estamos entendiendo de una forma equivocada lo que es una consecuencia. Es decir, ser famoso es una consecuencia de un desempeño, algo que te destacó. Ser millonario es una consecuencia de una serie de elementos. Y pensé de inmediato en ti. Y la pregunta fue, ¿qué le diría Rosario a estos adolescentes que lo que quieren es ser famosos? Primero trabajaría con ellos en buscar dentro qué es eso que buscas al ser famoso, porque cuando descubrimos qué es eso que buscas al ser famoso, vamos a encontrar dónde está esa necesidad real interna y ver entonces cómo te puedo acompañar a buscar eso, porque si te dejo solo con la idea de ser famoso y no te ayudo a trabajar esta parte interna, te vas a frustrar en algún momento. Y ahí viene, pero yo creo que hay otra conversación que es importante que tengamos y es con los adultos. Porque es que lo que está pasando allí afuera nosotros no lo controlamos, pero la conversación que podemos tener adentro, en la casa, marca mucho a nuestros hijos, que si nosotros estamos valorando esto que está allá afuera y esto que está en las redes y el ser famoso y el que el otro tiene pero yo no tengo y que va a ver lo que tú haces y me voy comparando y voy hablando de esta mentalidad de escasez que estoy sufriendo por lo que no tengo, por eso nuestros hijos quieren salir de ahí. Entonces quieren eso que nosotros estamos valorando, porque nosotros somos los primeros que estamos estableciendo una medida de felicidad. Y la felicidad pareciera ser igual a ser millonario, pareciera ser igual a ser famoso. Pero vemos muchos millonarios y muchos famosos infelices. Tristes. Vemos muchos suicidios a todos los niveles. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo recuerdo en una ocasión que estábamos hablando en términos de capacitación gerencial y alguien en una entrevista nos dijo, pero ¿por qué es que todo el mundo anda ofreciendo programas de liderazgo y nunca se acaban y siempre andamos hablando de liderazgo? Y la respuesta fue simple, la misma que traigo aquí. Mientras estemos hablando de liderazgo hacia afuera, no se va a acabar. Pero cuando nos enfoquemos en trabajar desde dentro, porque para yo ser un buen líder, yo primero tengo que comenzar por ser. Entonces luego yo voy a poder entender cómo sacar lo mejor del otro, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, ¿qué hacemos en nuestras casas para volver la mirada hacia adentro? Y que yo me sienta bien por el simple hecho de estar en mi casa, donde a mí me valoran y me hace sentir bien por lo que soy. Rosario Aróstegui, usted hoy ha hablado por 100 años. Estudiando para ser millonario fue el tema que nos compartió Rosario Aróstegui. La gente que quiera seguir conectada contigo, los padres que quisieran tener una conversación contigo y que sus hijos tengan una conversación contigo. Feliz, me encantan las dos conversaciones. Directamente, bueno, pueden entrar a mi Instagram, como Rosario Aróstegui, la página, pero el Instagram es más directo. Ahí pueden ver los programas que tenemos y estoy muy contenta de anunciar que tenemos podcast. ¡Eso! Un nuevo producto, sí. Qué bueno. Bueno, alguien me preguntó que si eso era mío. Sí, es Rosario Aróstegui. ¿Cuál es la carrera? Y la invitación es a que cuál es esa carrera que estamos viviendo, que por favor detente, porque elegir una profesión es el primer paso de la carrera de tu vida y es importante que te detengas a pensarla muy bien. Al final, todos estamos en una carrera, pero ¿contra quién es la carrera? Detente por favor y piensa, ¿qué estás haciendo con tu vida? Porque no importa la edad en la que estás en buen momento para rediseñarte o sencillamente para iniciarla. Buenísimo, Rosario. Muchísimas gracias. Un abrazo, Te Rosario. felicito. Vamos a recordar el nombre del podcast. ¿Cuál es la carrera? Así es, está disponible ya en todas las plataformas. Ahí está. Buenísimo, y desearte muchísimos éxitos en esa nueva carrera. Así es, gracias.